Buenas tardes a todas, todos y todes. Bienvenidos a este curso de cambio climático. Vamos a dar seguimiento a la última charla en la cual me va a estar acompañando el maestro Sergio Lozano para la última presentación del día de hoy. Nosotros vamos a hablarles acerca del tema de las inundaciones, ya que nuestros compañeros del Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático ya nos dieron los antecedentes que este es uno de los fenómenos de origen hidrometeorológico que se está viendo, tenemos justo un incremento en la presencia de este fenómeno. Entonces, nada más ahorita que nuestros compañeros nos puedan dejar ver nuestra presentación, estaremos comenzando. Mientras, me gustaría hacer justo un paréntesis antes de iniciar, ya que nuestros compañeros, del INEC estuvieron hablando de adaptación, Ok. Bueno, ¿ya? Bueno, entonces yo quisiera hacer un paréntesis en esta sesión, más que nada porque ustedes estuvieron escuchando hablar de adaptación, de mitigación, de vulnerabilidad, y como muy bien lo dijeron al inicio, bueno, ustedes me dicen. Probando, buena tarde a todas, todos y todes. ¿Sí? Ok. Bueno, vamos a hacer una pequeña diferenciación un poco en los términos, ya que hemos escuchado adaptación, mitigación y vulnerabilidad, y por ahí alcancé a ver una pregunta que decían de la vulnerabilidad. Y acuérdense que no va a ser lo mismo la terminología que se utiliza en el enfoque de cambio climático y en el enfoque de gestión integral de riesgos. Entonces, creo que sí, y resiliencia, como muy bien nos lo está precisando Mari. Entonces, creo que por eso va a ser importante que cuando hablemos de un tema, de una terminología, siempre le pongamos el apellido que va a ser enfoque de cambio climático, enfoque de gestión de riesgos, para que no nos vayamos a confundir en esta terminología que hemos estado escuchando a lo largo del día de hoy. Entonces, por mi parte, yo voy a hablar también de adaptación en cambio climático, con el enfoque de cambio climático, pero también con el enfoque de gestión de riesgos. Entonces, voy a pasar ya con el teclado. Entonces, aquí hay una serie de noticias que hemos estado teniendo a lo largo del año, de los años anteriores. Y una de las cosas interesantes que nos hizo ver el maestro que me precedió es que habló de calentamiento global, habló de cambio climático, y justo las temperaturas mundiales están aumentando debido a la actividad humana. Y el cambio climático amenaza ahora todos los aspectos de nuestras vidas. Entonces, ustedes pueden observar en las imágenes la reciente inundación que sufrió Pakistán en 2022 de este año, donde hubo muchas pérdidas humanas que lamentar. El agua permaneció estancada durante mucho tiempo y por lo tanto aquí ya surge un nuevo fenómeno, migraciones de la población que han estado dejando sus tierras. Otras de las imágenes que ustedes pueden ver en la parte inferior son países de primer mundo. El Reino Unido, la ciudad de Londres, el año pasado tuvo lluvias intensas que provocaron inundaciones como las que ustedes están observando. También, hace pocos meses, Estados Unidos, la ciudad de Kentucky, dejaron esas lluvias por lo menos 15 pérdidas humanas. Entonces, no nada más estamos hablando de países en desarrollo, sino también de países de primer mundo. Y también lo que ya comentaron acerca del panel intergubernamental de cambio climático, digo, no voy a leer la lámina, pero lo que sí les voy a decir y sí les voy a precisar es que llevan este reporte, ya es el sexto reporte donde hay más de 234 autores y autoras de 65 países. Y aquí resalto la lámina porque solamente una persona mexicana, que es la doctora Ruth Cerezo Mota, participó
en este reporte del panel intergubernamental de cambio climático. Entonces, en este reporte ya se nos vuelve a insistir que hay cambios en el clima de la Tierra, donde esos más de 234 personas científicas nos están diciendo con todas sus investigaciones que han hecho a lo largo de mucho tiempo, de que estos cambios ya están presentes en todas las regiones y en el sistema climático en su conjunto. ¿Por qué quiero precisar? Que no vayan a pensar que el tema del cambio climático es un tema de moda, es algo que está presente hoy en día y ya tenemos sus repercusiones y aquí están justo los reportes, los informes de todas estas personas que han escrito y le han dedicado mucho tiempo y en el ámbito de protección civil ustedes pueden observar que por aquí tenemos un reporte del impacto del cambio climático, vulnerabilidad. Ese se presentó a principios de este año. Y lo que aquí nos dice, este informe nuevamente dice que la influencia humana ha calentado el clima a un ritmo sin precedentes. Las actividades humanas son el responsables de este cambio y que algunos cambios ya se están produciendo, como es el aumento continuo del nivel del mar, que ahorita lo vamos a ver y que creo que han estado preguntando. También se ha estado observando una modificación en el ciclo hidrológico, que esto conlleva una mayor intensidad de las precipitaciones y por lo tanto inundaciones asociadas, así como algunas sequías intensas en muchas regiones. Y aquí nuevamente tenemos algunos ejemplos de las inundaciones de Asia, de las inundaciones provocadas o de los efectos provocados por los huracanes en el Caribe, los incendios que tuvieron una gran afectación en Australia y sobre todo las sequías en Centroamérica. ¿Y qué pasa con el mar? ¿Por qué vamos a estar hablando del nivel del mar? Porque como ya lo dijeron, pues esto va a terminar en una de las consecuencias que son las inundaciones costeras. Entonces aquí pueden ver en esta gráfica cómo tenemos el incremento del nivel medio del mar. Esto es de una de las evaluaciones del IPCC y de 1901 a 2010 se tenía un incremento, digo, aquí lo podemos observar, de 19 centímetros. Para el 2065 se espera que sean de 24 y 30 centímetros y para 2100 se esperan entre 40 y 65 centímetros que suba el nivel medio del mar. Entonces, ¿qué va a pasar con las zonas costeras que están incrementando o que se está observando un aumento continuo en el nivel del mar a lo largo del siglo XXI? Vamos a tener problemas de erosión costera que ya estamos viviendo en muchas partes del planeta y también las inundaciones costeras que van a estar presentes en tierra firme. Entonces, aquí pueden ver también una gráfica cómo desde 1993 vamos viendo un incremento un promedio global de este incremento del nivel medio del mar. Entonces, sí se esperan fenómenos relacionados con el nivel del mar extremos y que estos se podrían registrar con una frecuencia anual a finales de este siglo. Y aquí vemos algunas de las situaciones importantes que nos están indicando algunos de los medios, donde nos dicen que el nivel del mar a escala mundial ya ha aumentado más de 20 centímetros. En la gráfica anterior ustedes lo pueden ver en ese vaso de agua que eran cerca de 19 centímetros. Y bueno, esto es en el periodo que ustedes están observando de 1900 a 2018. También vamos a ver que la adaptación va a ser una de las medidas más importantes que se tienen que tomar en cuenta, sobre todo en las zonas costeras bajas, en las islas pequeñas, en los deltas y las ciudades costeras. Y estos son algunos de los ejemplos que ustedes pueden ver. Aquí les muestro una de las islas que pues, va a ser una lástima que desaparezca, que es es un estado que se llama Kiribati, pero también están viendo justo al primer ministro de lo que sería el país de Tuvalu. Tuvalu es el cuarto país más pequeño del mundo y ustedes pueden observar que justo en el 2021 dio un mensaje el ministro referente a que su país ya está viviendo los efectos del cambio climático porque está en una playa hundida. Entonces, ustedes pueden observar que el mensaje que dio durante la COP26 que se llevó a cabo el año pasado en Escocia, pues bueno, puso en jaque a todos aquellos líderes para ver que no solamente son los países en desarrollo, sino también los países insulares que van a sufrir los daños o los efectos que ya están viviendo el cambio climático.
Kiribati, ahí lo estamos observando también, está formado por más de 33 islas. Kiribati, su altura máxima es de 8 metros sobre el nivel medio del mar. También esta isla es muy probable que dentro de 10 o 15 años puedan quedar sin hogar más de 100,000 personas en este territorio y por lo tanto nuevamente vamos a tener migrantes hacia otros territorios porque van a ser los desplazados por el cambio climático. Nuevamente, zonas costeras, ustedes pueden ver cómo las mareas más altas nos van a generar más inundaciones. Vemos en la gráfica el número pico de inundaciones costeras concurrentes por año. Es un periodo muy pequeño, pero es de 1970 al 2020 y ustedes pueden observar que la línea de tendencia nos está indicando que van en aumento. Y esto tiene que ver mucho con lo que nos está indicando las proyecciones que hizo el panel intergubernamental en el 2021, donde dice que es una alta confianza de aumento del nivel del mar para Centroamérica. También aquí es una panorámica acerca de las ciudades inundadas que van a tener un futuro incierto y caótico. Digo, aquí les dejo la lámina, pero son cerca de 50 ciudades donde vamos a tener 385 millones de personas que viven en lugares que quedarán inundadas. En la mañana, la doctora Izcapa mencionó algunas ciudades, no voy a retomar el tema, ya se les comentó, digo, está la lámina para que ustedes la puedan observar con mayor detalle. Pero también vamos a ver que estos procesos que se han estado generando no nada más son debido a que el fenómeno del clima ha estado variando la temperatura, la precipitación, pero también tiene que ver mucho los procesos sociales, dónde nos asentamos, dónde construimos. Y aquí hay dos ejemplos de países de primer mundo donde en la lámina superior pueden ver a Alemania que el año pasado, en 2021, tuvo una de las inundaciones más terribles. Japón el año pasado también tuvo flujos de lodo en el centro del país debido a esas lluvias torrenciales que se presentaron en la zona. Entonces, hay que ver también dónde nos asentamos, el tipo de material de nuestras viviendas, lo que ya comentaron nuestros compañeros en la parte alta de las cuencas, toda la parte de deforestación que existe que no deja para que esos escurrimientos se puedan retener un poco y por lo tanto no bajar de una manera súbita. Entonces ya tenemos un problema ahí y bueno, eso lo estamos viendo que es debido a las actividades humanas y a todo nuestro entorno. Y algo que también es importante que la Organización Meteorológica Mundial nos comenta en esta publicación, que en los últimos 50 años se ha producido en promedio un desastre diario provocado por los peligros meteorológicos, climáticos o hidrológicos que han cobrado la vida de cerca de 115 personas y pérdidas diarias por un valor de 202 millones de dólares. Ahí está la publicación para que ustedes la puedan revisar con mayor detalle. No voy a ahondar en este tema, pero sí nos vamos a ver a qué ocurrió o qué ha estado ocurriendo desde el año pasado, que siempre nos dicen, es que el año que terminó ha sido el año más cálido de la historia jamás registrada. Y justo el año 2021 ya nos comentó el maestro Eddie acerca de el impacto de los ciclones y demás, pero aquí hay algo muy interesante, por ejemplo, las ondas de calor que se presentaron en Canadá, donde las temperaturas promedio en Canadá eran de 5 grados Celsius y hubo un momento que alcanzaron lo que ustedes pueden ver, una temperatura récord, 49.6 grados Celsius en esa región del planeta. Entonces, de verdad, fueron más de 100 decesos en menos de 3, 4 días. Hubo muchos incendios forestales. Entonces, tenemos un problema aquí ya. Vemos que después de esto también tenemos inundaciones, después de estos eventos. Y bueno, el 2021 se observaron fenómenos meteorológicos y climáticos extremos de efectos devastadores. Y aquí están algunos de los ejemplos que pueden ver en las láminas, ¿no? Pero lo más importante de esto es que los fenómenos meteorológicos extremos van a ser más frecuentes a causa del cambio climático, pero sí tenemos que dar gracias a que en algunos sitios tenemos alertas tempranas que pueden salvar vidas. Y pues, también aquí tenemos una pequeña nota acerca de
cómo esta gente ha sido o se está desplazando hacia otras zonas seguras, donde ya no tenemos un sitio seguro, tenemos una cantidad de personas que han sido obligadas a desplazarse cada año por las crecidas, por las tormentas y por las sequías. Entonces, lo que nos está diciendo es que urge invertir en gestión integral de riesgos de desastre para velar porque la adaptación al cambio climático se integre en las estrategias nacionales y locales de reducción de este tipo de riesgos. Y bueno, entonces vamos ahora sí que dando un panorama general y vamos viendo que el cambio climático es una realidad. No lo decimos nosotros, lo dicen todo el grupo de expertos que se tienen en el panel intergubernamental. También la Organización Meteorológica Mundial nos está indicando. Y lo que estamos viendo aquí sobre todo es que van a ser más susceptibles las personas pobres, las personas sin techo o que viven en viviendas que no cumplan con los estándares mínimos y que van a estar expuestas a uno de los impactos del cambio climático que van a ser las inundaciones, como ustedes los están viendo. Entonces, hay un informe que dice que la geografía de la pobreza, los desastres y los eventos extremos del clima en 2030 se va a reportar más de 325 millones de personas extremadamente pobres y que la mayoría de estos va a estar en el sur de Asia y en África. Pero no olvidemos que también en Centroamérica también vamos a tener un problema importante. Algunos datos de interés, digo, yo sé que es mucho texto, pero creo que vale la pena dejarles lo que está en rojito. Digo, en el sexto informe ya nos dice que esto está sucediendo, que ya no hay vuelta atrás, que lo que tenemos que ponernos son las pilas y hacer medidas. Entonces, vamos a ver que justo hay un reporte del estado del clima que se generó para América Latina y el Caribe, donde hay datos para México. Los invito a que lo puedan descargar, está en español. Si no, bueno, yo les compartiré la liga ahí con nuestros compañeros del ENAPROC. Este documento se publicó hace pocos meses y lo que nos está diciendo y lo que nos está confirmando es que nuestra región será una de las más afectadas por el calentamiento global y sufrirá los más extremos impactos del cambio climático. También nos comenta que el 2021 fue entre el sexto y el 10º año más cálido que se ha tenido registrado en México y en América Central. También nos comenta sobre la precipitación en la región central de México, que fue 40 y 60% superior a lo normal, y que el nivel del mar en la región del Caribe y Golfo de México aumenta por encima del promedio mundial y son 3.5 milímetros anuales entre el periodo 1993-2022. Esos son los datos que hay para México dentro de este reporte, que está muy interesante. Y aquí hay un mapa, un atlas que tiene el panel intergubernamental donde nos está diciendo todo el planeta. Y bueno, aquí vamos a observar que aquí está nuestro país. Y referente a las fuertes precipitaciones y a las inundaciones nos dice que hay una alta confianza de aumento. Es decir, vamos a tener más lluvias y por lo tanto los escurrimientos van a ser importantes en ciertas regiones de nuestro territorio, principalmente en esta parte. En la parte centro-sur, ustedes pueden ver que dice que es baja confianza en la dirección del cambio, pero tenemos a todo el planeta y podemos ver que prácticamente en muchas partes del mundo tenemos una alza confianza de aumento. Y entonces, ¿qué ocurre? ¿Las inundaciones aumentan o no? Yo sé que estos no son muchos años, como lo que nos dicen que hay que estudiar el cambio climático, muchos años para poder decir si es producto o no del cambio climático, pero lo que sí les puedo decir que estos son datos oficiales. Ahí está la fuente, que es la Comisión Nacional del Agua y el Centro Nacional de Comunicaciones, donde aquí en el CENAPRED llevamos de manera anual justo un reporte de eventos históricos de inundaciones y lo tenemos desde el 2015 hasta el 2022. Ahorita les comento de este año, pero ustedes pueden observar cómo de repente tenemos más inundaciones que en otros años, ¿no? Como fue el 2021, tuvimos 1,279 eventos, en el 2016 447 solamente eventos. Y pues alguien va a decir, pues Chihuahua casi no llueve. El año pasado, en julio, la ciudad de Chihuahua, como ustedes pueden observar, quedó inundada.
Entonces todo el mundo dice, pues es que Chihuahua es una zona donde pues hace mucho calor, donde no llueve, donde no tiene arroyos. Bueno, es que esos arroyos no llevan agua durante todo el año, solamente en la época de lluvias. Entonces aquí la ciudad, la capital, tuvo presencia de inundaciones. Nayarit el año pasado, con la presencia de algunos de los ciclones que ocurrieron en la vertiente del Pacífico, también tuvo inundaciones. Y bueno, este año, pues nuevamente Nayarit tuvo inundaciones. Entonces aquí vemos justo los últimos 7 años, que son datos oficiales, cómo estamos viendo el número de eventos que se han estado registrando. Llevamos más de 6,753 eventos con distintas características y niveles de afectación. Y aquí vemos cuál es el estado de nuestra República Mexicana que tiene mayor número de eventos o de los que tenemos contados de manera oficial. Aquí vemos que es la Ciudad de México, el estado que tiene mayor número de inundaciones, le sigue Veracruz y luego Jalisco. Y bueno, sobre todo la Ciudad de México, que es una zona urbana, la primera zona urbana más importante de nuestro territorio. Y bueno, aquí en Jalisco las inundaciones se presentaron también en la zona urbana de Guadalajara, Zapopan, Tlaquepaque. Y bueno, si seguimos, bueno, alguien va a decir, ¿cómo estará la zona metropolitana de Monterrey, que sería la tercera zona urbana? Pues bueno, vamos a buscar Nuevo León. Nuevo León está por aquí. Entonces, si se dan cuenta, pues no es ni de los primeros, pero tampoco es de los últimos. Está en los primeros lugares Nuevo León también. Y en los últimos sitios quedó Tlaxcala y Baja California junto con Baja California Sur. Entonces, aquí es justo nada más para mostrar cómo es el comportamiento de las inundaciones a lo largo de estos años. Y bueno, Nayarit, como ya lo mencioné, Nayarit, bueno, alguien va a decir, pues, ¿por qué Nayarit? Bueno, nada más hay que ver que lo que nosotros hemos estado haciendo es que ustedes pueden observar en la imagen cómo en 1985 la ciudad no era, no era tan grande y ahí estaba el río Acaponeta y ahora, justo 2018, vemos cómo el crecimiento urbano nos está llevando a sentarnos cerca de la zona de los arroyos, de los ríos, y bueno, esto nos va a ayudar pues, a un crecimiento urbano que no ha sido controlado y donde lamentablemente tenemos inundaciones, ¿no? Pero tenemos áreas de oportunidades y bueno, eso ya nos lo hicieron ver hace rato y en el tema de inundaciones, las áreas de oportunidades va a ser el manejo de los sistemas hidráulicos eficientes, pero sobre todo la cultura y la educación sobre cambio climático. Hace rato hablaron de educación ambiental. La cultura es sumamente importante, regresar a las prácticas ancestrales, como ya nos dijeron, tomar en cuenta a los pueblos indígenas, a las zonas donde tenemos que tener mayor participación las mujeres para poder también ser parte de estas oportunidades. Y las acciones de adaptación en el marco de Sendai para la reducción de riesgos de desastres nos está señalando fortalecer la resiliencia de la población e invertir en la reducción del riesgo. También nos está pidiendo asegurar que se conviertan en parte integrante de la acción humanitaria los sistemas de alerta temprana, que ahorita vamos a hablar un poquito de ellos, pero sobre todo reforzar los ecosistemas. Hace rato alguien decía, ¿y cuáles son las prácticas de adaptación que son más importantes o que se requieren? Lo que tenemos que generar es justo un cuidado, una conservación de todos aquellos ecosistemas y principalmente para las inundaciones, pues la reforestación en las partes altas de la cuenca, cuidar esos ecosistemas que estaban presentes y que hoy en día ya no los tenemos. Entonces, ¿qué vamos a hacer? ¿Nos adaptamos o vamos a continuar así? Ustedes pueden ver aquí en la imagen un tipo de vivienda que está como en zancos. Entonces, van a decir, pues no nos podemos mover de nuestro predio, de nuestra zona donde ha sido, ahora sí que el hábitat de más de una generación, ¿no? Donde nuestros padres nos dieron ese terreno para seguir viviendo. Entonces, lo que tenemos que hacer es adaptarnos, ver esa forma dinámica, identificar las vulnerabilidades que va a tener cada localidad específica y como ya lo mencionaron hace rato en ese foro de adaptación, hubo personas donde ya comentaron qué es lo que han estado viendo y qué es lo que se requiere hacer con urgencia.
Entonces, nada más un dato aquí que México pierde cada año 4 centímetros de costa. Lo que tenemos aquí también va a ser un problema de erosión costera y ahí hay un dato que dice que el daño anual esperado en México por inundaciones fluviales es de 7,000 millones de dólares y por inundaciones costeras va a ser de 130 millones de dólares. Tamaulipas, Veracruz y San Luis Potosí van a ser los estados con mayor nivel de riesgo por inundación y esto nos lo dice un documento del INEGA. Se me olvidó poner la fuente, pero aquí están nuestros compañeros. Entonces, medidas de adaptación que se han estado llevando a cabo en México y que esto nos lo ha proporcionado la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales es la captación de agua de lluvia en la Ciudad de México, por ejemplo, en el programa Cosecha de Lluvia, que también se está presente en los estados de Chiapas, Campeche y Tabasco. Hay sistemas de captación de agua de lluvia. Y también tenemos que mejorar nuestros instrumentos de planeación, como son todos nuestros atlas de riesgos locales. Restaurar los ecosistemas también es una de las medidas de adaptación más importantes que se deben de hacer. Y bueno, aquí hay algunas imágenes donde ustedes pueden ver lo que se ha estado haciendo en algunas partes de nuestro territorio, ¿no? La reforestación en algunas zonas, cómo era en 2010, cómo fue en 2016 y cómo se espera seguir protegiendo a todos esos ecosistemas. Y para el caso de las inundaciones y particularmente a las inundaciones costeras, sobre todo cuidar todos aquellos humedales como son los manglares principalmente, ¿no? Y hablando del enfoque de adaptación, no, siempre nos han dicho que hay diferentes enfoques de adaptación basado en ecosistemas, pero hay un enfoque que nos dicen que es adaptación basado en la reducción de riesgos de desastre. Y este enfoque de adaptación tiene algo muy importante, tener un conocimiento local y participación coordinada de comunidades e instituciones. Hace rato vi una pregunta que decía que tiene mucha relación cambio climático con riesgos, con el enfoque de riesgos. Y en este enfoque de adaptación basado en riesgos de desastres, ustedes pueden ver que necesitamos evaluar el riesgo, ver lo de la prevención y mitigación, la preparación, la respuesta y sobre todo la recuperación. Este esquema, digo, nos está indicando que debemos tener este conocimiento local y participación de todas las autoridades de los 3 niveles de gobierno y sobre todo incluir a las comunidades locales y a todas las dependencias que se deban sumar. Y otro de los elementos que se requieren como adaptación son esos instrumentos de planeación. Y aquí les estoy mostrando el Atlas Nacional de Riesgo. Hace rato les mostraron el Atlas Nacional de Vulnerabilidad y preguntaban qué relación tienen. Aquí tenemos nuestro Atlas Nacional de Riesgos que los invito a que nos visiten. Y sobre todo para el tema de inundaciones hay un módulo que se llama Atlas Nacional de Riesgo por Inundaciones, donde dejé una liga directa para que ustedes puedan observar este mapa de la cuenca del Grijalva en la ciudad, bueno, en el estado de Tabasco y atraviesa aquí la ciudad de Villahermosa. Entonces, de verdad, este es un escenario de inundación que está dentro de esta plataforma. Hay más de 200 ciudades o sitios que tienen un escenario como este. Los invitamos a que lo revisen, a que vean en dónde se encuentran ustedes, si es que hay un escenario de su comunidad, de su municipio, de la ciudad donde ustedes se encuentren. De verdad, vale la pena que nos visiten en el módulo del Atlas Nacional de Riesgo por Inundación, donde la mayoría de los escenarios fueron hechos por la Comisión Nacional del Agua, como el que están ustedes viendo. Y sobre todo la educación que nos están diciendo, la educación ambiental, la educación y el conocimiento. Por eso necesitamos ver justo alguna de estas medidas como son desde qué es el fenómeno, qué puedo hacer, dónde se presenta y sobre todo cómo puedo evitar sus efectos. Entonces los invito también a que puedan entrar a nuestras publicaciones sobre este tema. Y algunas de las conclusiones que ustedes están viendo, que los cambios recientes en el clima son totalmente generalizados, son rápidos y cada vez son más intensos, y sobre todo que el cambio climático ya está afectando a todas las regiones habitadas del mundo
y sobre todo los fenómenos hidrometeorológicos son más frecuentes y son más intensos. Ahí vemos un ejemplo como en el océano, cuando hay mayor salinidad, acidificación, cómo se presenta y cómo sería un coral sano, ¿no? Vemos que también vamos a tener sequías que se pueden incrementar en algunas regiones, pero sobre todo las inundaciones. Lo que están viendo es justo la zona metropolitana de Guadalajara, donde año con año, lamentablemente, vemos este tipo de escenas. Y sobre todo me gustaría dejarles esta reflexión que tiene que ver con una de las activistas más jóvenes, que empezó muy joven desde niña, que ahorita ya es una señorita, Greta, que ha sido la voz de muchos de los jóvenes y por eso dejo aquí en la foto a más jóvenes, donde si podemos generar información para la población, podemos tener acceso a un conocimiento adecuado sobre el clima y por lo tanto se pueden tomar mejores decisiones. Entonces, la educación que ya comentaron mis compañeros del INEC, con lo que nosotros les estamos dando, de verdad nos debe de ayudar a tomar mejores decisiones para todas aquellas acciones, tanto de adaptación en el enfoque de cambio climático, como la mitigación en el enfoque de la gestión integral de riesgos. Entonces, esto sería todo por mi parte. No terminamos el tema de inundaciones. El maestro Sergio Lozano, que es jefe de Departamento de Fenómenos Hidrometeorológicos Extremos, les va a hablar acerca de los sistemas de alerta temprana que hemos estado trabajando. Digo, las preguntas las vamos a dejar una vez que concluya el maestro Sergio Lozano para que podamos dar respuestas a las preguntas de ambos si no tienen inconveniente. Entonces, le cedo la palabra al maestro Sergio para que pueda comentar sus láminas. Muchas gracias, doctora Matías, por la introducción. Muchas gracias a los compañeros compañeras que nos precedieron y nos hicieron el favor de, pues, ilustrarnos sobre lo que están en las instituciones llevándose a cabo. En esta ocasión quisiera compartir con ustedes algunos puntos importantes sobre los sistemas de alerta temprana en el caso de que alguno de ustedes, alguno de nosotros hubiera que ayudar en su puesta en marcha. Desde el nombre, temprana, el término se contrapone con tardío. Ay, ¿cómo le doy? Mm, ok, gracias. Eh, Temprano, pues en la imagen de la izquierda de ustedes podemos ver una nota sobre una evacuación a tiempo que se realizó en Honduras. Los locatarios de un mercado tuvieron la oportunidad de poder recoger sus cosas, ponerse a salvo y todo bien. En tanto que tardía fue la experiencia de rescate de cientos de personas en Chiapas, que pese a que habían recibido una alerta de posible inundación, decidieron llevar a cabo una, pues un festejo y fue difícil llevar a cabo digamos, la movilización de personas menores y dejar allí los automóviles. Temprana fue la experiencia en Escuinapa, Sinaloa. Personas de dos localidades fueron llevadas a salvo a dos refugios temporales. Más de 60 personas se esperaron allí hasta que no hubiera problema con la lluvia ni con los escurrimientos productos de la lluvia tardía que pone en peligro o puso en peligro en Tabasco no solo a las personas, sino también a nuestro personal que fue en auxilio. Todo comienza en los sistemas de evaluación temprana con conocer dónde estamos parados, cuáles son los peligros que hay en nuestra región. Lo mejor para estos sistemas es llevar a cabo un trabajo conjunto con la población
donde ellos pueden, vecinos, autoridades, pueden vertir sus experiencias, lo que tienen en la memoria histórica en cuanto a ubicación de sitios críticos y críticos que quizás antes no existían y con el tiempo fueron tornándose en un problema y plasmar todo su conocimiento en mapas. A la derecha vemos que un mapa ya más completo que sirve de complemento a lo que podemos usar obtener con la población. Ese mapa de la derecha ya es obtenido de los atlas municipales y estatales. Parte del conocimiento del riesgo es ir a ver esos sitios donde hay obstrucciones, donde hay edificaciones ya sobre zonas federales. La utilidad primaria de estos sistemas de alerta es que podemos allí aprovechar para reportar y en el futuro y próximamente darle atención a esos puntos críticos. Ahora bien, ya conocemos dónde está la ubicación de las zonas inundables y se inundaron por la lluvia y por el desbordamiento de cuerpos de agua. Entonces, necesitamos, la segunda parte es medir y las instituciones federales, estatales, tienen aparatos y tienen instrumentación para llevar a cabo la... ¿Quién es, doctor Lupita? Eh, Instituciones federales y estatales pueden ayudarnos a llevar a cabo, perdón, la medición con fines de pronóstico también. El pronóstico es hacer el seguimiento del comportamiento de los niveles del agua, de los niveles de la lluvia y ver qué posibilidades hay de que estos se incrementen. En la imagen de abajo, donde hay un mapa, algunos estados, Tabasco, Veracruz, Chiapas, muestran en sus páginas de internet a la población la posibilidad por medio de colores de que algunos cuerpos de agua aumenten peligrosamente su nivel. También la población puede ayudar a la conservación del equipo, permitir que para seguridad de los instrumentos se puedan instalar en sus propiedades. Y fíjense ustedes que algunos de ustedes nos visitan de empresas. Quizás en las fábricas podían tener algún pluviómetro casero, son muy fáciles de construir y como el que está en la imagen a su derecha, y por medio de pues, cartulinas con colores, pueden ustedes ver el progreso de la lluvia durante una tormenta y podrían ayudar si se ligaran trabajaran en alguna de las brigadas comunitarias ayudar a reportar el avance de la lluvia. Mm, Me gustaría en la siguiente lámina hacer un pequeño ejercicio apenas con estos dos conceptos que hemos revisado. Supongamos que es un sábado temprano, estamos en Cuernavaca y el Servicio Meteorológico de la Conagua nos muestra el pronóstico que está en el mapa a su izquierda. Nos dice que en la zona centro va a tener posiblemente 75 milímetros. Entonces nosotros nos acordamos de que en nuestro Atlas Nacional de Riesgo, el umbral que está a la derecha hacia abajo para Cuernavaca es de 68. ¿Qué significa? Que posiblemente, no es una certeza, pero podría haber inundaciones. En todo el municipio, no. Si vemos en el mapa de arriba a su derecha, podemos enfocarnos en aquellas zonas que son más propensas a sufrir, porque están cerca de cauces principalmente. Entonces, en esas zonas hay que estar atentos durante el día a los avisos de la Comisión Nacional del Agua y allí la importancia de estos pluviómetros caseros que podrían servirnos para ver
cómo va creciendo el nivel de precipitación. También podrían verse los niveles de los ríos. ¿Y qué sucedería a cerca del atardecer, anochecer, donde sigue lloviendo y donde el personal de guardia de la empresa ve hacia afuera y no tiene para cuándo terminar? Alerta, le dice al gerente, vamos a evacuar a la fábrica, o en el caso de, de un condominio, le voy a avisar a la gente. No. La difusión de alertas es una atribución de personal de protección civil. La Organización Meteorológica Mundial nos habla del alertamiento, dice, ¿quién emite en nuestro país? Protección civil. ¿Para qué tipo de peligro? Porque hay sistemas de alertas para vientos, para movimiento de laderas y en nuestro caso para inundación. ¿Y qué vías de difusión vamos a utilizar? Todas las que tú puedas llevar a cabo en tu comunidad, porque tan útil es el Internet, pero no un sábado en la noche donde quizás no haya señal, quizás no haya ni internet en esa comunidad. Entonces nos valemos de las campanas, de los radios locales que van a comunicarse con la gente que habla una lengua diferente o lenguas. Entonces se acuerda, pero se acuerda previamente por un trabajo con la comunidad de que van a haber dos avisos. En el primero se les va a decir de manera breve que hay la posibilidad de evacuar no por un encharcamiento pequeño, sino porque en aquellos sitios donde se pudiera poner en peligro la vida de las personas, y esperar a un segundo aviso que es evacuar con la ayuda del personal de protección civil o de las brigadas de vecinos. Ahora, si les dicen a las personas hay que evacuar, pues no van a salir y ponerse a ver hacia dónde o preguntar, sino previamente, como les digo, un trabajo comunitario ha definido y ha puesto en un documento cuáles son los refugios para esa zona. ¿Qué parte de la comunidad iría al refugio A? ¿Cuál otra tendría que ir al refugio B? ¿Cuál es el número de personas que tendrían que ir a a los refugios? Porque algunos prefieren ir con familiares, con amigos. También se estipula allí, todas estas son acciones que se piensan en la comunidad y se llegan a acuerdos. Se define allí qué va a ser de los animales caseros, de los animales de granja. ¿Nos llevamos o no nuestro vehículo? Eso se define para cada tipo para las cuestiones, las características locales. Y fíjense que también allí se tienen que llegar a acuerdos quizás con otros municipios, porque el plan comunitario podría, como es a nivel de cuenca, podría abarcar dos o hasta tres municipios. Entonces hay que ponerse de acuerdo con las autoridades correspondientes. Definitivamente las brigadas comunitarias, como hay buenos ejemplos desarrollados en Chiapas, son de gran ayuda. Y las personas que forman parte de estos grupos, de estos, van a tener que difundir a su vez con el resto de los vecinos qué es lo que trata en el plan para que, ya llegado el momento, puedan llevarlo a cabo de manera ordenada junto con las autoridades. Autoridades que las que están dedicadas a seguridad, van a mm, mantener seguras las rutas, las vías de transporte, van a frenar el tránsito para que por allí circulen las personas. Se va a coordinar con el personal de Cruz Roja y con otras instituciones de la sociedad que llevan a cabo la ayuda en casos de evacuación. Quizás ustedes se pregunten qué tan grande o de qué tamaño va a ser el área en la que vamos a definir nuestro plan de comunitario, nuestro sistema de alerta.
pues del tamaño que ustedes puedan manejar de manera mm, razonable al número de comunidades y que las distancias hacia los refugios no sean recorridos largos. En, por ejemplo, aquí estamos viendo en el mapa de la izquierda una pequeña cuenca con algunos puntos de localidades, no tienen muchos habitantes, y si este mapa lo vemos ahora en la derecha, también en rojo, se ve esa cuenca dibujada ya en el entorno de 3 municipios, y podríamos decir, ¿qué tal si incluimos también a la comunidad que es vecina, que allí tenemos familiares? Bueno, pero querer incluir una comunidad que pertenece a otra cuenca nos obligaría a hacer un nuevo trazo de área, incluir a más de una sola comunidad, quizás abarcar a otro estado. Entonces, hay que pensarlo bien, la- el alcance de nuestro sistema de alerta temprano. Y finalmente, llevar a cabo un simulacro que nos permite probar si nuestra población tiene un conocimiento adecuado del riesgo, si la línea para información del alertamiento entre las instituciones es fluida, si nuestra población tiene conocimiento del plan comunitario, que dicho sea de paso, el plan comunitario que quisiéramos que se realizara en nuestro país, tiene que vislumbrar un poco también qué va a pasar para hacer un retorno seguro, más allá de un retorno seguro, una em, rehabilitación de las condiciones económicas, de los medios de vida que pudieran haberse frustrado por inundaciones que duran en Colima, en Tabasco, en algunas partes de Yucatán, muchísimos días. Entonces, desde el plan comunitario se podrían definir posibles acciones. Ahora una pregunta para ustedes. ¿Un sistema de alerta temprano es una acción reactiva simplemente o será preventiva en el sentido de que estamos detectando los factores de inundación en la comunidad y estamos todavía más viendo hacia adelante en posibles formas de retornar a la normalidad y además estamos involucrando a la comunidad? Un ejercicio, ahí les va. Diferentes tipos de inundación que se mencionan en la ley de protección civil. ¿En cuáles de estos desbordamientos que se rebasan los límites el agua rebasa los límites en los cuerpos de agua, hay inundación de invasión del mar, hay las llamadas inundaciones o avenidas súbitas en cuencas pequeñas? Nos avisa la Comisión Nacional del Agua que va a tener que desfogar una presa o ¡pum!, se rompe el bordo o algún canal de riego. ¿En cuál de estas podrían ser de utilidad un sistema de alerta temprana con una evacuación preventiva? Casi en todos. ¿Me ayudan? Ya no puedo cambiar la... Fíjense que llama la atención que las avenidas súbitas sí pueden prevenirse porque súbito es a partir de la lluvia la manifestación, el arrastre de material peligroso, pero no fue súbito, es decir, el pronóstico lo supimos desde temprano o desde 2 días antes había la posibilidad con el pronóstico de 96 horas de que podría haber una lluvia allí. Entonces, sabiendo esto, podemos prepararnos y evitar muertes. Lo que sí es que cuando se rompe un bordo es una situación para la que no puede servir nuestro sistema de alertamiento. Sistemas de alertas están considerados como medidas de adaptación y si a nivel global nos advierten que podría haber una mayor frecuencia e intensidad de precipitaciones, pues nos podrían ser de utilidad. ¿Qué pasa en nuestro país?
una parte de nuestro país está con posibilidades de incremento de estas tipos de tormentas, pero otra, y en general podríamos decir, de acuerdo con lo que nos dicen los expertos, de que no hay todavía información suficiente para atribuir al ser humano que haya aumento o disminución incluso de este tipo de tormentas intensas. Ahora, esto, ya sea que algunas personas con puntos de vista muy respetables crean que no hay suficiente información para hablar de un cambio climático, dado que hay toda una historia de variabilidad de, en, pues en lluvia, en temperatura, ya sea eso o que estemos pensando que ya está ocurriendo el cambio climático, pero quizás va a ocurrir a futuro, quién sabe cuánto, con qué intensidad. De lo que sí podríamos estar de acuerdo unos y otros es que gran parte de la construcción social del riesgo tiene que ver con el incremento poblacional, con el uso intensivo y bajo presión que tenemos hacia los recursos naturales, al suelo, a una inequidad. Todo esto, según los expertos, este estilo de vida se complicaría con el cambio climático. Entonces, quizás podríamos llevar a cabo acciones que les llaman con bajo o sin remordimientos, es decir, acciones que ya sea que ocurra o no la severidad que me anuncias con el cambio climático, pues nos van a servir. Las acciones de adaptación basadas en ecosistemas o sistemas de alerta temprano definitivamente están en este caso, que son acciones útiles y que serían un punto medio entre las dos posturas. Y yo creo que esto sería cuanto les quería compartir. Muchas gracias.